4 versículos nada más vamos a tomar el día de hoy. Dice así, Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesta estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos sido reconfortada nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu al adorarte, Señor. Queremos, Señor, que tú añadas, Señor, todo lo que tienes que añadir a tu palabra hoy, Señor. Queremos, Señor, ser fieles a lo que tú dices, Señor, en tu palabra para nosotros, Padre. Señor, multiplica, aumenta, pon semillas de fe en nuestro corazón, Señor, para seguir avanzando en el proceso de este camino, Señor, que nos lleva hacia ti, Padre, para verte un día, Señor, cara a cara en toda tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. Amén, iglesia. Este es un pasaje muy conocido acerca de la vida de Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús está un poco antes de ser crucificado, Jesús comienza a hablar con sus discípulos y le dice, y comienza a decirle: Simón, 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 y Dios le había puesto Pedro, ¿verdad? Simón, Pedro, hijo de Jonás, le dice. Tenía algo muy importante que decirle. Es un momento crítico donde Jesús va a ser crucificado después, pero hay algo que Jesús le dice en el versículo 31, perdón. Dijo el Señor: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa zarandear? Zarandear era un proceso que los agricultores de aquel tiempo hacían de separar el trigo bueno de la paja y de todas aquellas cosas que el trigo estuviera contaminado. Implica zarandear, poner a prueba la fidelidad de alguien. Entonces Jesús le estaba diciendo a todos los discípulos, pero en especial le estaba diciendo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido autorización para zarandearte. El zarandeo es un proceso de filtración. Se ponía en una zaranda, por eso se llama zarandeo. Se ponía en una como las que ocupan los albañiles, ¿han visto cuando pasan la arena? Parecido a eso, pero redondo. Era un proceso de filtración y ahí pasaban el trigo para quitar las partes gruesas y separar lo grueso de lo fino y limpiarlo de toda impureza. Y esto no era un proceso suave que se tenía que hacer. Debe hacerse, jalonearse, hacerse de una manera fuerte para que la paja y lo malo saliera. ¿Puedes imaginar el proceso en lo espiritual? Ser zarandeado en lo espiritual. Porque todos tenemos que pasar por un proceso de zarandeo para ser purificados, dice la Biblia, como el oro, transformados como el oro, refinados en los procesos de nuestra vida. Dice Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. La prueba de nuestra fe produce paciencia y dice la palabra para que seamos ¿qué? Perfectos. A través de las pruebas nos perfeccionamos, pero ¿qué quiere Dios al final de esto? Que nosotros maduremos, que alcancemos la madurez de Cristo, porque es lo que Dios está buscando. Dice la Biblia que cuando Jesús regrese, Él viene por una iglesia que madura, pura y sin mancha. Entonces necesitamos pasar por ese proceso para ser purificados. Los valores de Dios a lo mejor no van a ser nuestros valores, ¿verdad? Zarandeados como a trigo, etapa de preparación, le llamé así. Somos llamados y escogidos para un servicio con Dios. Dios dice que nos trasladó del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos trasladados
para servir en su reino, para el nuevo cristiano cuando conocimos a Cristo y ahora estamos en la palabra, estamos en la oración, estamos en el ayuno, estamos preparándonos cada día para algo grande. Al igual que el trigo, fuiste arrancado de tu antigua manera de vivir, eres recogido por Dios para propósitos grandes en el reino y en su obra. Zarandeados como el trigo, etapa de separación. Esta etapa consiste en separar el trigo de la paja. ¿Y cómo se logra? Por ahí les mandé una imagen de un trillo. Tomaban la espiga y la golpeaban contra una superficie dura o utilizaban un trillo. Es más o menos parecido a esto. Yo creo que eran aún más rústicos en la antigüedad. Pero ahora son más modernos, hay unas máquinas muchísimo más modernas. Entonces pasan el trigo por ahí y ese es el trillo. Entonces se llama trillo porque tritura al trigo. Entonces, en el proceso de separación tenemos que ser triturados. La palabra del verbo tribulare, que significarmente literal, quebrar algo o machacarse, tiene pues la misma palabra de tribulación. Trillo, tribulación, tribulare. Algo trillado es algo que está siendo muy pisoteado. Algo trillado, imagínate en un instante que eres golpeado, machacado, triturado y a fin de sacar algo valioso, y en este caso es la semilla de trigo. Algo valioso sale cuando el trigo es trillado. En esto consiste la etapa de separación. Somos atribulados, somos muchas veces probados con diversas pruebas dolorosas. El proceso de separar la paja de nuestro corazón y de nuestra vida y de todo lo que debe salir siempre va a ser doloroso. La basura debe de salir y solo lo que es verdaderamente bueno, que es el trigo, es lo que se tiene que quedar. Decía Job, ¿no? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno? ¿Recibiremos lo malo? No recibiremos lo malo. En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job. ¿Sabes? Porque para nosotros ser triturados, trillados, Satanás siempre le tiene que pedir permiso a Dios. Dios no nos envía la prueba, pero sí permite que Satanás nos aflija. Entonces dice como el pueblo de Israel, ¿no? Que iba en el desierto, y en Deuteronomio 8:2 dice Dios y le decía al pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para eso pasó Dios a Israel en medio del desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Y qué es lo que había en Israel en su corazón? ¿Qué ha salido en nuestro propio proceso de nuestra vida cuando Dios nos separa? ¿Has renegado o has dado gracias? ¿Has tenido pruebas? ¿Has continuado en el camino? Pues estamos continuando en el camino, por eso estamos aquí. ¿Te has aferrado a la fe? Y viene la etapa del zarandeo, ¿verdad? Dios ve en nuestra vida muchas cosas que necesitamos cambiar. Dios ve en nuestra propia vida por nuestro bien cosas que necesitamos ser transformados. El zarandeo es una etapa de crecimiento, es un momento en el que la fe es desafiada. Tu fe va a ser desafiada porque vas a necesitar crecer. Esa es la vida del cristiano, ¿verdad? Crecer, ir hacia adelante. Parece que vas a estar bajo de un ataque, pero es un periodo de tu vida en el cual vas a necesitar mucha oración. Siempre necesitamos oración, pero más cuando estamos bajo diversas pruebas. Te das cuenta cuando has pasado la prueba que Dios te ha hecho crecer, que Dios te ha hecho avanzar, y miras hacia atrás y dices: Señor, ya el problema se fue, ¿verdad? Porque la mayoría de los problemas no son para siempre. La mayoría de los problemas vienen y somos zarandeados, somos golpeados, somos trillados, y el que verdaderamente es trigo bueno, trigo limpio,
alcanza la madurez que Dios quiere. El que verdaderamente quiere entrar en el proceso de Dios, te quedas con Dios, ¿verdad? Debemos recordarnos que pasaremos el proceso, tal vez una, tal vez dos, tal vez varias veces. Pero Satanás, dice Dios, te ha pedido para zarandearte como al trigo. Aquí hay una realidad: Satanás tiene que pedir permiso. Los que le pertenecemos a Jesucristo, los que somos hijos de Dios, estamos bajo su protección, estamos bajo su cuidado, y Él tiene que pedirle permiso a Dios para que algo suceda en nuestras vidas. Es necesario ser probados en la vida, ¿no? Porque cuando estudiamos hay pruebas, ¿no? Para saber si tu conocimiento, si tu calificación que vas a tener va a ser aprobatoria o reprobatoria. No es que el maestro sea malo, ¿no? Sino que el maestro quiere ver si estamos progresando, ¿no? Bueno, eso era en mis tiempos, ya no sé ahora cómo es, ¿verdad? Porque creo que ahora ya ni los pueden reprobar, ¿verdad? Dios nos cuida y protege en medio de la prueba. Anhelamos ser trigo limpio. ¿Anhelas ser trigo limpio? Listo y libre de impurezas para ser usado. Él solo desea, Dios solo desea que seamos mejores, que estemos más limpios, que seamos más refinados. ¿Por qué? Porque Jesús entiende nuestras debilidades. Tú y yo tenemos debilidades, yo tengo muchísimas. Pero Dios sabe y conoce que Él puede transformarnos, que como decía Pablo, no, estimo como sumo gozo cuando las pruebas se me presentan, porque sé que están en mí produciendo un peso de gloria. En todo lo que pasa, Satanás tiene un objetivo en tu vida. El objetivo aquí, el pasaje habla que tu fe falle. Porque Jesús comienza a orar por Pedro y le dice: yo ruego por ti para que tu fe no falte. En otras traducciones se llama para que tu fe no falle. Pero el objetivo de Dios es que te mantengas fuerte y que llegues a la madurez. La meta es que tú crezcas. Solo a través de Dios, a través de la oración, a través de la comunión, podemos internamente ser fortalecidos, como dice la Biblia, en nuestro hombre interior, ser fortalecidos a través de su espíritu. Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti porque tu fe no falte. O sea, Jesús no le dice: hijo, le estoy pidiendo por ti para que no te pase nada. Estoy pidiendo por ti para que no caigas, sino para que tu fe no falte, porque vas a fallar, Pedro. Me vas a negar 3 veces. Vas a decir que no eres mi discípulo. O sea, Dios sabía que Pedro al final iba a fallar. Pero le dice: yo ruego porque tu fe no falte. Porque vas a pasar esta prueba. Y yo estoy rogando por ti. Aun cuando Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, ahí estaba Jesús orando por él. Y Jesús es lo mismo que hace por nosotros. Jesús, dice la Biblia, que es el gran intercesor, que está delante del Padre orando por nosotros. ¿Sabe? Porque conoce mi debilidad. Conoce cuán débil soy, conoce que necesito de Él, conoce que va a venir la prueba y yo tengo que ser fortalecido. Imagínate al mismo Dios orando por ti. Jesús, el gran intercesor. La intercesión de Jesús es para que su imagen, su gloria sea desarrollada en nuestra vida, para que tú seas fortalecido, para que tú crezcas cada día más en Él. Y no solo lo haría por Pedro, lo haría por todos sus discípulos el Señor esa noche. Pero cuando el hombre pierde la fe, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros perdemos la fe? Nuestro corazón primero se endurece. Todo se endurece en nuestra vida, todo se oscurece, todo se nubla. Pero mientras haya una lucecita de fe en nuestra vida, una luz, aunque sea débil, el hombre, tú y yo tendremos conciencia de que alejados de Dios nada podemos hacer.
de que necesitamos volver al camino, de que la luz de Jesús nos tiene que alumbrar. Por eso dice la Biblia, ¿no?, que el justo por la fe vivirá. Y dice Romanos 1:17 en la versión Dios habla hoy, pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, es por fe, de principio a fin. Así dicen las escrituras, el justo por la fe vivirá. Dios es el que nos justifica y es a través de la fe en Él, a través de que somos salvos en Él, que vamos a vivir y reinar con Él. Y después le dice Jesús a Pedro, dice, y tú cuando seas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, yo sabía que Pedro le iba a fallar, pero sabía que Pedro iba a volver al camino. Y le dice, Pedro, cuando tú regreses de haberme fallado, confirma a tus hermanos. Vuelve. ¿Y en qué los va a confirmar? Pues los iba a confirmar en la fe también. Los iba a confirmar sabiendo que en sus fuerzas nunca, ni en mis fuerzas vamos a poner. Sin embargo, Pedro se jacta en su debilidad y le dice al Señor, no, Señor, yo no te voy a negar, voy a ir contigo a la cárcel si fuera necesario, a donde tú fueres ahí estaré yo. Pero ¿sabes, Pedro? Está seguro de sí mismo en ese momento, de su fortaleza. Solo Cristo puede sostener nuestra vida y darnos victoria. Y solo puede hacerlo cuando dejamos de confiar en nosotros mismos. Para nuestra vida cotidiana, que tenemos que tomar tantas decisiones, tenemos en un trabajo, tenemos que tener seguridad, ¿verdad? Tenemos que, aún aquí para yo estar de pie, pues tengo que tener tantita seguridad, ¿verdad? Pero frente a Dios, en las cosas del Espíritu, necesitamos despojarnos de toda seguridad en nosotros mismos para confiar exclusivamente en Dios. Vemos que es necesario que Pedro cayera, que Pedro fuera débil, que Pedro confiara en sí mismo, que era necesario que su ego, su yo fuera humillado, que todo lo que en él confiaba fuera quitado, su orgullo, su vanidad, su vanagloria, todo. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no nos humillamos delante de Dios, Dios lo va a hacer. Si yo no me humillo y vengo voluntariamente delante de Dios y le digo, Señor, quita mi ego, quita mi vanagloria, quita el orgullo, quítalo, Señor, Dios lo va a hacer. Para que Jesús pudiera compadecerse de nuestra vida, nuestra misma debilidad. Por eso vino Jesús a la tierra. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en todo fue tentado, mas no fue pecado. Algo parecido sucedió con Pedro. Era necesario que él experimentara todo lo que estaba pasando para que en la caída, en la debilidad, después que dice, fortalece a tus hermanos. Solo después del quebrantamiento de su espíritu podría recibir la fuerza del Espíritu de Dios. Esto es cuando mi espíritu no pone resistencia a Dios, ¿verdad? Porque en mi fuerza yo digo, yo puedo. El quebrantamiento de espíritu lo recibimos muchas veces cuando Dios nos humilla, cuando somos trillados. Igual sucede con nosotros. No puedo confiar en mi inteligencia. No, Dios no puede ocupar ni ayudarme en mi vida cuando el espacio lo tengo ocupado en mi propia fortaleza. Dios no puede venir y hacer una obra en mi vida cuando yo estoy ocupando todo el ego, toda la vanagloria, todo lo que yo deseo en mi carne. Es como cuando alguien está a punto de ahogarse, ¿no? Y el salvavidas, el guardacostas, ve que alguien se va a ahogar y corre y trata de salvarlo, pero en su intento el que se está ahogando empieza a manotear y quiere empezar a salvarse él mismo. Pero sabes, cuando el guardacostas llega, lo único que tiene que hacer el que se está ahogando es rendirse, es dejarse ayudar. Ahorita me estoy acordando una vez que mi hermano nadó por las huertas, iban en un inflable, pero él era como en este tiempo y el río estaba crecidísimo. Entonces se lo llevó, fue a salir hasta Guerrero y le dijeron al papá, pues ya se murió.
Ver a recoger allá. Pero él dice que cuando iba en el río, tardó horas en el río, dice que él no podía oponer resistencia en el río. Dice que había unos remolinos que lo bajaban y lo botaban. Dice, pero yo me dejé ir, dice, porque si yo ponía resistencia me iba a cansar. Y me iba pues a fatigar y quién sabe si iba a salir de esta, ¿verdad? Así es lo mismo con Dios, hermano. Cuando estamos delante de Dios, en mis fuerzas, yo tengo que dejar que Dios actúe. Porque si no, me voy a cansar. Debo de dejar a Dios toda mi dependencia, todo lo que yo soy, y yo no soy nada, ¿verdad? Y luego dice que tu fe no falte. ¿Cómo perdemos la fe, hermano? De muchas formas, ¿verdad? Te voy a decir solo 3. Por la falta de oración. Jesús le está diciendo, yo estoy rogando por ti porque tu fe no falte. Por la falta de comunión con Dios. Perdemos la fe por falta de comunión con Dios, por falta de oración, por falta de congregarnos, por no aplicar las disciplinas espirituales. La peor tentación que puede sufrir un cristiano es la de dejar de creer. ¿Cómo la fe de los cristianos puede debilitarse y enfriarse? Por la búsqueda de las cosas materiales. Por desviarnos en los placeres, ¿verdad? Es algo que siempre ha ocurrido, por ir en búsqueda del dinero. Dios nos llama a una vida en la que el espíritu sea cultivado y la carne mengue. Pero ¿cómo voy a morir a mi carne si alimento todos los días a mi carne y no alimento al espíritu? Para morir a nuestra carne ayunamos, oramos, velamos en oración, ¿verdad? A veces cuando te despiertas en la noche o voluntariamente velamos y cuando quisiéramos descansar es cuando tenemos que ponernos a orar. Pero ¿cómo ha de morir si la halagamos con muchas comodidades a la carne? El evangelio, hermano, siempre es renuncia. El evangelio siempre será renuncia. Renuncia a mi deseo, renuncia a mi carne, renuncia a mi voluntad, renuncia a lo que yo quiero en este mundo y yo deseo y anhelo. Una segunda manera es que, ¿cómo perdemos la fe? A través de escuchar falsas doctrinas. A través de tenemos que cuidar lo que oímos en este mundo lleno de tanta información. Tienes que cuidar lo que escuchas. Tienes que cuidar qué doctrinas, con apariencia de doctrinas correctas, estás escuchando. Se visten de piel de oveja y simulan apoyarse en las escrituras, ¿verdad? Se le parece al cristianismo, se le parece a lo que Dios dice, pero es una doctrina falsa. Tienes que estar vigilante de qué ves, de qué escuchas, de qué oyes. Todas estas doctrinas ponen en duda la veracidad de lo que es Dios y de las escrituras. Si tú escuchas espiritualmente algo que no viene de la palabra de Dios, ten cuidado. Cuando la naturaleza carnal es llenada, adormece y apaga al espíritu. Si apaga al espíritu, se apaga la fe. Si nosotros alimentamos más a la carne que al espíritu, déjame decirte que tu fe se va a apagar. Pero ¿qué le dice Dios a Pedro? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, indica que después de fallar, Pedro iba a ser restaurado y fue restaurado. Finalmente, la promesa de restauración para Pedro era un mensaje de esperanza. El llamado de Jesús para él era: confirma a tus hermanos. O sea, Pedro, tú ya fuiste allá, me negaste, viste otras cosas, entonces tú ahora puedes entender la debilidad de tu hermano. ¿Escucharon a Omar, al pastor Omar, el domingo, que dio su testimonio? Y habló de sus debilidades en su juventud, y ahora él puede entender. Eso es: fortalece a tus hermanos, ministra a tus hermanos, ministranos en aquello en lo cual tú fuiste débil, regresaste al camino y ahora fortalezco a otro. ¿Qué? Si confiamos en un Dios eterno, siempre seremos vueltos a Él. Confirmar es tener la prueba de algo que ya sabemos porque lo hemos visto y hemos pasado por ello.
O sea que a través de nuestras pruebas nosotros podamos fortalecer a otros hermanos cuando sean pasados en la prueba de fuego. ¿Cómo sería nuestra iglesia si ministráramos a otros a través de nuestros fracasos que ya vivimos? Y a través de lo que pasamos y entendiéramos las situaciones sin juzgar. La vida cristiana no está exenta de tentaciones. Y sabes, podemos alcanzar la fe, pero tienes que guardarla. Dice Pablo, no, he guardado la fe. Porque en ese momento nuestra fe puede estar en un gran pico, pero puede venir un momento en que nuestra fe esté abajo. Por eso necesitamos fortalecernos y elegirla cada día. La vida cristiana está llena de pruebas. Satanás busca destruir la fe de los creyentes, pero Jesús, como con Pedro, intercede por nosotros. Dios viene por una iglesia madura, hermano, sin mancha. Y cuando estaba estudiando esto, recordé otros pasajes y me fui a ellos. Y al final de los tiempos, habla la Biblia que el trigo y la cizaña van a crecer juntas. Que el trigo y la cizaña van a estar juntas. Y cuando Jesús explicaba la parábola del trigo y la cizaña, le decían: Jesús, los siervos, ¿podemos ir a separar el trigo de la cizaña? Y Jesús le decía: no. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntas. Porque si vas y quieres separar la cizaña, te puedes traer al trigo. Pero al final de los tiempos va a ser quitada. Pero dice: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y cuando Jesús viene y explica la parábola, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Jesús está hablando al final de los tiempos en este pasaje de Mateo 13. Léelo después. Y dice la Biblia que al final de los tiempos Dios va a enviar a sus ángeles y va a separar lo bueno de lo malo. Aquello que se vestía de apariencia de bueno, dice, va a ser echado al horno de fuego. Entonces dice el versículo 43, este no se los pasé, Mateo 13, 43, esta cita no se las pasé. Entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el trigo bueno, el trigo limpio, resplandecerá. Y relacionaba esto cuando dice Jesús en la Biblia: nunca os conocí. Y me fui a ese pasaje. Y lo conoces bien, y dice el pasaje: no todo el que me diga Señor entrará en el reino. Y dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera al demonio. ¿Y qué dice el Señor que va a decir? Nunca te conocí. ¿Y a qué voy con esto, hermano? ¿A qué me llevó Dios con esto? Que como el trigo y la cizaña crecen juntos, al final de los tiempos van a ser cortadas la cizaña del trigo, van a ser separadas. Y cuando leí nunca te conocí, ¿sabes por qué? Es porque Dios le está diciendo al trigo: tú eres bueno, a ti sí te conocí. Pero a la cizaña le está diciendo: nunca te conocí. Fue algo que me cayó así: Señor, ¿será esta la interpretación? ¿Vendrá de ti? Por eso dice el Señor: aunque aparentabas tener piel de oveja, eras un lobo. Aunque aparentabas que creías en mí, nunca te conocí, porque eras cizaña en medio del trigo. Pero no somos trigo limpio. Amén. Pero ¿sabes por qué el trigo, la cizaña está ahí? Porque nunca fue trillada. Nunca fue procesada, nunca fue limpia, nunca le fue quitada las impurezas, porque no se dejó.
Por eso la cizaña estuvo ahí con el trigo y se parecía al trigo. Pero nunca dejó que Dios los zarandeara, que Satanás le diera permiso a Dios que los zarandeara y que fuera limpio. Que el Señor nos encuentre como una iglesia pura, sin mancha, procesada, amada, siendo oveja, siendo triturada, siendo transformada por Él. Amén. Y vamos a orar, iglesia. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque dice tu palabra: bendito sea el Padre y Dios nuestro, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Señor, yo no conozco mi futuro, Padre. Yo no conozco, Señor, ni lo que va a pasar saliendo de aquí, Padre. Yo no conozco mi mañana, Señor, ni mis días, ni mis años, Señor. Solo tú conoces, Padre, lo que va a pasar en nuestras vidas, Señor. Dios, yo te pido, Señor, que purifiques nuestra alma, Señor. Que purifiques nuestro corazón como el trigo, Señor. Y si estoy pasando por un proceso, Señor, que limpies mi vida y saques lo malo, Señor, para que pueda apartarme de todo aquello que contamina mi alma, Señor. Señor, quiero ser un trigo bueno, Padre, para ser usado por ti. Señor, quiero ser un trigo limpio, Señor, donde tú puedas venir y meter tu mano, Señor, y triturar, Señor, y humillarme, Señor, y quebrarme, Señor, porque eso es ser zarandeado, quebrarte, partirte para que Jesús meta su mano y te transforme. Señor, gracias por amarnos tanto, Señor, como para purificar nuestra fe, Señor. Señor, que nuestra fe no falle, Padre. Que nuestra fe no falte, Señor. Que podamos ser, Señor, purificados a través de tu palabra, Señor. Que podamos ser purificados, Señor, a través de lo que hay en ti, Señor, y en nuestras vidas, Señor. A través de lo que tú vas a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir luchando por nuestra fe y sosteniéndonos por tu gracia hasta que tu obra, Señor, esté completa en nosotros, Padre. Hasta que tú vengas, Señor, por tu iglesia, Padre. Yo quiero permanecer fiel, Señor, y que tu iglesia permanezca fiel hasta que tú vengas, Señor. Hasta que seamos transformados a tu imagen, Padre. Porque tú vienes por una iglesia, Señor, que te ama, Señor, que te obedece, que está dispuesta, Señor, a ir por más contigo, Señor, que está dispuesta a ser purificada, a ser limpiada, Señor, a ser transformada, Padre. Señor, guarda nuestra fe, Señor, guárdanos, Señor, auméntala, Señor. Señor, que podamos crecer en ella, Señor, y poder ser transformados, Señor, a través de la fe, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos exhorta y nos anima en todo momento. Yo te doy gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.